Hola a todos del canal. Tocas mi puerta estaba en el episodio 44 con escenas entretenidas nuevamente. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sen? ¿Karkapimi? ¿Qué pasará en el episodio 45? ¿Comenzará de nuevo el amor de Eda y Serkan? ¿Cuál es la mala sorpresa que les espera a Eda y Serkan? ¿Cuándo será definitiva la serie? Todo y más en nuestro video pronto. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran apoyar nuestra serie, tocas mi puerta, suscríbase a nuestro canal. No olvides suscribirse y activar las notificaciones. Además, aquellos que quieran que Eda y Serkan terminen con su resentimiento deberían gustar nuestro video. Veamos cuántos de nosotros somos. Serkan está listo para ser padre, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Mientras pasa el mayor tiempo posible con su hija y aprende sobre las dificultades de la paternidad, por otro lado, está tratando de arreglar su relación con Eda. Eda, por otro lado, está teniendo dificultades para no perderse en Serkan. ¿Cómo puede decirle que no a este amor, especialmente después de encontrar la habitación secreta de Serkan? Mientras tanto, Aifer y Aidan no se dan cuenta de lo que está pasando entre Serkan y Eda buscando recibir. Pero las cosas no saldrán como nadie planeó. Sí, amigos, en el último episodio de nuestra serie, el amor de Eda y Serkan los vimos pelear entre ellos. Eda y Serkan pensarán que actúan como niños en el nuevo episodio y esta custodia el tema terminará antes de que sea demasiado largo. Si bien Aidan no regresa de su decisión, está enojada con Eda por el discurso que dará con Eda y Re. Aidan ya no se interpondrá entre Eda y Serkan, que quiere ser abuela de Kiraf. Habrá pequeñas discusiones entre Aidan y Aifer. En el nuevo episodio de nuestra serie, Eda y Serkan se divertirán con su hija, Kiraf. Sin embargo, Eda, que se entera de la impactante verdad al final del episodio, se aburrirá y decidirá qué hacer. Él no lo sabrá. Por otro lado, ahora nuestro equipo se pondrá a trabajar de nuevo y se desarrollarán importantes novedades en la empresa Pasará. Dado que el elenco de nuestra serie es muy reducido, los eventos suelen girar en torno a Eda y Serkan. Por esta razón, el escenario no avanza mucho. Dado que esta temporada está planeada como 11 episodios hasta el final, no pienso mucho en los personajes nuevos. No creo que inicie sesión. Sin embargo, la batalla de Eda y Serkan por la custodia es el tema más importante del próximo capítulo. Será. Tanto Eda como Serkan se malinterpretarán y luego sus narices. Ellos irán. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 44. Todos ponen los ojos en blanco. Cuando Eda se va, Kiraf la llama. Mientras tanto, Serkan dice que pare, yo me voy. Va tras Kiraf. Eda va tras ellos. Kiraf está afuera orando. Su oración es quiere tener un padre como Serkan Bolat. Eda, Serkan y Kiraf regresan juntos a la fiesta de cumpleaños. Serkan trae a Kiraf en sus brazos. Kiraf, emocionada y feliz, apaga las velas. Eda dice, ¿pediste un deseo antes de soplar? Él dice, pedí mi deseo, eso fue todo. Muestra a Serkan. Cuando Aidan le da su regalo, dice este regalo de su abuela. Kiraf Nama dice que tengo una abuela. La fiesta terminó. Serkan se cambia de ropa. Quiere llevarse a Eda y Kiraf a casa. Eda se niega como de costumbre. Dice con tu único coche. Serkan dice que no, ahora tengo un coche de 4 plazas. Serkan lo trae a casa. Kiraf le pregunta a su madre por qué no le dijiste a su padre que Serkan Bolat es mi padre. Serkan también hace su declaración. Le muestra a Serkan la habitación Kiraf. Eda los mira feliz desde lejos. Serkan y Kiraf se lo pasan bien. Kiraf le pide a Serkan que cuente una historia. Serkan dice que no conoce ningún cuento de hadas. Kiraf cuenta la historia del príncipe cobarde. Eda adaptó este cuento de su propia vida y se lo contó a su hija. Serkan también se da cuenta de esto. La habitación contribuye a ese cuento. Kiraf dice, ¿me despertarás mañana por la mañana? Cuando dice, ¿quieres que deposite? Kiraf dice que hoy es el día de Buba. Kiraf espera el brote. Serkan está celoso de Buba. Su padre dice que ya no hay necesidad de Buba aquí. Serkan quiere dormir en el sofá. Eda no lo permitirá. La razón por la que quiere quedarse es porque quiere a Kiraf a su lado cuando se despierta por la mañana. Serkan le pide a Engin que le enseñe lecciones de paternidad. Engin también afirma que esta situación es un poco difícil. Serkan se levanta de la mesa y se va. Porque Engin ha exagerado un poco la situación. Pequeñas chispas comenzaron entre Kerem y Pina.
Van a pasear y cenar juntos. Serkan Aidan se acerca a la señora Aidan, dice que tenemos que abrir el caso de custodia ahora. Serkan, ¿estás seguro de esto? Dice que es por el caso de paternidad y recibe un autógrafo de Serkan. Pero este caso es un caso de custodia. La señora Aifer está un poco incómoda con esta situación. Porque Aidan dice que la dama no estará inactiva. Eda duerme abrazando la camisa de Serkan. Esta camiseta le fue entregada a Serkan Eda porque Eda tenía frío en el pasado. Pero Eda no puede dormir y se levanta. Mientras camina por el jardín, Serkan golpea la mesa. Eda va al jardín a este ruido. Enciende un palo y aspersores de jardín. Eda y Serkan se mojaron. Ambos tienen albornoces. Eda entra en su habitación para vestirse. Serkan también está ahí. Mientras tanto, Melo entra en la habitación. Melo entendió mal la situación. Eda deja la habitación para que Serkan se vista. Serkan construyó una casa modelo voladora para su hija. Kiraz estaba muy feliz. Serkan obtiene el permiso de Eda. ¿Puedo sacar la cereza? Papá dice que podemos hacer algo. Eda también lo permite. Él simplemente le dice que no coma fresas. Serkan ya es alérgico a las fresas. Eda ha perdido la cabeza. Porque Serkan dice que es nuevo en ser padre. La señora Eiffel le dice a Eda que vaya al abogado. Pero Eda no acepta esto. Se quita. Aidan le pide ayuda de Mal con el caso de custodia. Que Mal dice, ¿estás seguro de esto? La señora Aidan está segura. Eda llama a Melo. Melo está al lado del abogado. No puede decirle a Eda porque vinieron en secreto de Eda. Llama a Melo hacia él. Juntos ven a Serkan y Kiraz. Serkan llevó a su hija a la tienda de panqueques. Kiraz pregunta si hay sirenas. Cuando Serkan dice que no, Kiraz comienza a llorar. Cuando llora, Eda quiere ir hacia ella, pero Melo no se lo permite. Serkan llama a Engin. Engin dice que use sus instintos paternos. Utilizando silencio Kiraz. La señora Aidan le pide ayuda a la señora Denise para la corte. Quiere testificar. Quieren que la señora Aidan diga que Eda es una adicta al trabajo y no tiene tiempo que perder para su hija. Engin trae Serkan a muchas mujeres. Todas estas mujeres tienen varios hijos. Melo y Eda todavía están detrás de Serkan. Eda se pone un poco celosa cuando ve a las mujeres. Kiraz dice que se cayó. Serkan dice que vayamos al hospital de inmediato. Las mujeres dicen, señor Serkan, no exagere, por favor, pasará pronto. En Kiraz, Serkan Bolat dice que vayan por un helado. Continúa a un ritmo más rápido que la luna. Les pide a todos que testifiquen ante la corte. Serkan trae a Kiraz a los caballos. Juntos dan zanahorias a los caballos. Él le dice que no se acerque a los caballos. Kiraz va a Sirius. Serkan dice que no te acerques demasiado porque a Sirius no le gusta mucho la gente. Pero Sirius no es así. Le gustan mucho las cerezas. Serkan tiene un amigo con él. También viene Eda. Está celosa de Serkan. Eda y Serkan van a hablar. Pregunta quién es Ulya. Dice que esta mujer me hará sentir bien con Kiraz. Pero Eda no puede aceptar esto. Ulya es el mejor pedagogo del mundo. Eda está muy feliz por contratar a un pedagogo para su hija. Eda también habla con el pedagogo. El consejo del pedagogo 3 dice vivir en la misma casa. La señora Aidan también viene. La señora Aidan compró muchos regalos para Kiraz. Engin llama a Serkan. Dice que lleve a Eda y Kiraz y salgamos a cenar esta noche. Van a cenar juntos. Engin perdió 20 kilogramos frente a Eda después de romper contigo. Dice que no vino a trabajar, ¿te imaginas? Pero él le cuenta por lo que pasó a Eda. Khan y Kiraz hablan juntos. Los padres no viven separados. Dice que viven juntos. Eda recibe una llamada de Italia. El proyecto ha sido aceptado. Ella abraza a Serkan con alegría. Eda llama a Kiraz. Dice que tienen que ir al hotel y dibujar. Kiraz no quiere irse a casa. Los padres se quedan en la misma casa. Dice que no vayamos al hotel. Van a la casa de Serkan Bolat. Deposita la cereza. Pero Kiraz se despierta. Serkan recibe una llamada telefónica. Cuando vuelve a Kiraz, dice que si quieres que te acueste, tu madre debería trabajar en tu proyecto esta noche. El padre de Eda deja a la niña sola. Eda se acerca a su hija. Somnoliento Kiraz. Dice que antes era la habitación secreta de Serkan Bolat. Le dijo a Kiraz que nadie podía entrar ahí. Eda también tiene curiosidad y entra en la habitación de Serkan. Serkan ocultó todo sobre Eda. Serkan escondió los regalos de cumpleaños de Eda cada año que estuvo separado. Apagan velas juntos. Luego da sus regalos. Los abre todos uno por uno.
Hay momentos emocionales entre ellos. Los obsequios que recibe son un hermoso vestido blanco y un collar de oro. Serkan y Eda yacían en sus regazos en el jardín. Despierta a sus padres en Kiev. Eda escucha a Aidan hablando por teléfono. Dice que presentarán un caso de custodia. Serkan también escucha esta situación. Eda se enoja de nuevo con Serkan. Serkan corre tras Eda. Dice que él mismo no abrió el caso de custodia, que tal cosa no sucederá. Ellos están de acuerdo. Eda va a su casa. Dice que irán a pescar con la buba en Kiev. Serkan se pone celoso de nuevo. Kerem dice que puede dejar a Pina en el hotel. Kerem se disculpa con Pina por lo sucedido hoy. Aifer también intenta obtener una grabación de voz de Erdem. También logran conseguirlo. ¿Quién es Serkan Bolat para ser padre? Serkan Bolat dice que no puede ser padre. Kerem no viene a cenar. Envía un mensaje privado a Pina. Dice que la mentira no se dice así. Burak y Melo caminan juntos por la playa y conversan. La cabeza de Burak está completamente confundida. Porque le gusta a Eda. Kemal dice que no será fácil obtener la custodia del niño y las pruebas que tienen son insuficientes. Kerem Burak llega a Val. Kerem dice que la ama mucho y le da un ejemplo. Burak se alegra cuando Kerem dice que el futuro de Eda está en camino. Eda llega a casa. Aifer y Melo se sientan. Eda dice que Aidan está intentando abrir un caso de custodia. Aifer Lady está muy enojada por esta situación. Eda dice que Serkan no permitirá esto. Aifer también va al ataque. Sigue a Eda con Serkan en Jin. Burak y Kiev están pescando juntos. Serkan viene y toma los materiales. Kiev llega a su padre de inmediato. Se preparan para ir a pescar juntos. Serkan obtiene información sobre cómo hacerlo de Enjin con auriculares. Serkan los aplica según ellos. Serkan intenta ser el padre perfecto. Serkan atrapó un pez muy bueno. Aidan y Aifer se encuentran. Ambos bandos se declararon la guerra entre sí. Tiene las cosas mezcladas. PRL hace un trato con su marido. Tú me salvas, yo te salvaré. Dice que hagámoslo como antes. Están de acuerdo juntos. Eda y Serkan Kiev llegan juntos a un hermoso lugar. Salen del coche. Kiev dice bésame a los dos y en ese momento ella huye de ellos y Eda y Serkan se besan. Será de noche. El cielo nocturno es muy hermoso. Siguen las estrellas. Serkan cuenta una historia muy bonita. Es una historia de amor inmortal. Apolo y mujer. La mujer que espera se convierte en una flor mirando al cielo. Juntos miran de nuevo las estrellas en el cielo y cae una estrella. Gracias a Eda Serkan. Por esta noche. Porque Kiev estaba muy feliz. Se quedó dormido en los brazos de su madre. Eda Aidan pregunta qué le pasó a la señora Serkan, también hace su explicación. Es de mañana. Eda se reúne con Aidan para hablar. Aidan dice que dejó a su hijo. En Eda, debemos dejar el pasado en el pasado. Dice porque ahora tenemos algo en común. Serkan va a hablar con la señora Aifer. Dicen que no se gustan mucho pero que pueden hacerlo por Kiev. Mientras tanto, llega Kemal. Dice que han completado el expediente y pueden abrir el caso. Eda pregunta qué caso es. Aifer también recibe una llamada telefónica. Serkan mira las notas sobre la mesa. Eda toma el archivo y se dirige a Serkan. Serkan toma los archivos y se dirige a Eda. Hacen negocios detrás de Eda y Serkan. Ninguno de los dos conoce estos casos. Ellos discuten. Llega el día del juicio. Escuchan a Erdem en la corte. La evidencia que de virtud es infundada. Todos se olvidan de la cancha y comienzan una pelea. El juez saca a todos excepto a Serkan y Eda. El último juez del tribunal decidió que Kiev viviera en la misma casa. El episodio 44 termina con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.